Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y estoy para esta serie acompañado por el pastor Sergio González, que vive en Cuautla, una ciudad donde vive Dios, parece, ¿verdad? Sí, El clima es increíble, es padrísimo. Sí. Y pues ahí tú manejas una iglesia, palabra de fe en esta ciudad, es una gran bendición ahí para toda esta gente. Y estamos hablando de un tema que yo sé que a ti te gusta mucho, que es sentados a la diestra de Dios, ¿verdad? Sí, así es. Pues estamos viendo cómo la obra consumada en la cruz nos tiene que llevar a una vida práctica. La vida práctica es que la persona que está cerca de Dios, que está en comunión con Él, normalmente está en reposo, está relajada, está descansando en lo que Dios hizo. Sí. Muchas veces pensamos que entre más nos esforzamos y afanamos, más llegamos a la meta, pero más bien es al revés. Nosotros tenemos que aprender a descansar en Él. Nosotros cuando iniciamos nuestra vida cristiana, empezamos como un anhelo. Yo quiero llegar a ser como fulano, yo quisiera estar como fulano, yo quisiera llegar a esto, quisiera que Dios hiciera lo otro. Y estamos tan afanosos por hacerlo que nos esforzamos. Creo que casi todos empezamos por un esfuerzo personal, por dejar de hacer cosas y por empezar a hacer otras. Y de repente viene Dios y nos corrige la plana, donde nos entendemos que no somos nosotros, sino es Él en nosotros. Así es. Y ese simple cambio de chip nos pasa de nuestra energía personal a la energía poderosa que creó todo el universo, que es la energía de Dios. Así es, así es. El poder de Dios, el amor de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, es entonces donde empezamos a fluir. Ajá. Y fíjate, por ejemplo, dice que Él va a consumar la obra hasta el día de su venida. Sí. Y hay veces que pensamos que es nuestra labor, pero es su labor. Sí, de hecho, él hasta a través, ¿cómo te voy a decir? Acerca de nuestra fe, es el autor, ¿ok? El creador de la fe nuestra, sí. Pero es también el que la termina, el consumador de la fe. Así es. Entonces, ni tu fe realmente la manejas al 100%. Necesitas la palabra, necesitas a Cristo en ti para que esta fe que recibiste de manera gratuita, la fe de Dios, puede provocar el resultado que Dios espera en tu vida. Entonces, hasta en esto Él está ayudando y apoyando. Sí, así es. Y algo que es que yo noto es que hoy en día las iglesias también están llenas a veces como con programas para alcanzar metas. Bueno, es que sabes que es el tiempo de oración, es el tiempo tarará, es el de ayuno y es esto. Y como que están llenas de actividades, de muchas cosas. Y todo eso es bueno, sí, en el descanso en Dios. Exacto. Es decir, no es que signifique descansar, porque me preguntaban, oye, entonces descansar significa que no hago nada. No, para nada. Es más, significa que vas a hacer todavía las cosas mucho mejor. Sí. Y a lo mejor mucho más abundantemente. Exacto. Pero ya es Él en ti. Y vamos a dar fruto. Y vamos a dar fruto, sí. Pero ni siquiera te estás preocupando por el fruto, ¿eh? No. Porque el fruto viene como una consecuencia de. Exacto. Sí, no estamos como con la mirada fija en que ya la alcancé, ya llegué a la meta. Kenneth Copeland narra una historia de cuando estaba enfermo su hijo. Y dice que oró por sanidad y se fue a dormir. Y Dios le dijo, descansa y duerme. Pero que se levanta otra vez y va y toca a su hijo a ver si le había ido la fiebre. Y dice, y pues la sorpresa es que no se le había ido la fiebre. Entonces vuelve a acostarse, Señor Dios, no se le ha ido la fiebre, y otra vez va y le toca y no se le ha ido la fiebre. Hasta que Dios le dice, ¿sabes qué? Es que no estás descansando en mí, no estás confiando en mí. Exacto. Yo te dije que yo soy sanador y que yo lo he sanado. Sí. Dice, entonces fui y me dormí, y al otro día mi hijo estaba completamente sano. Claro. Sí. Entonces la fe funciona cuando nosotros descansamos en Él. Una vez que tú hablaste la palabra, es suficientemente poderosa para cumplir lo que la palabra dice que va a hacer. Así es, sí. Y no tenemos que agregar. He visto mucha gente orar y orar y orar y orar sobre el mismo tema, pero eso es cuando lo hacen en sus fuerzas. Sí. Y te das cuenta que la persona que ora de esta manera, en general, no cita una escritura. Está orando en sus obras, por eso tiene que repetir y repetir y repetir, y terminan con amén y amén y amén. Con uno ya era suficiente. Sí. ¿No? Entonces,
¿Qué pasa? Estamos en nuestras fuerzas. Pero si tú dices, por la llaga de Cristo, mi hijo está sano, porque es un hijo de Dios, punto final. Punto final. Sí. El diablo tiene que dejar esta obra que estaba haciendo y se larga. Sí. Y el hijo se sana. Y no tenemos que buscar otra cosa. Yo no veo a Jesús de rodillas delante de un enfermo orando por su sanidad. No, era declarar la palabra. Él declaraba, sé sano. Punto final. Así es. Y me acuerdo de un ejemplo aquí en la iglesia que un día viene dos personas, la mamá grande y su hija, y oré por la mamá así, tal vez 30 segundos en el nombre de Jesús, no sé qué le dije, ¿verdad? Y se sanó en este momento la mamá. Y después la hija me dice, y yo, sí, se sana, le pongo la mano así y me voy. Y ya entonces me dice después, porque regresó la señora, salí enojada de la iglesia porque no oraste por mí. Nada más dijiste, se sana ella, y no me sané cuando salí. Dice, pero ella vivía enfrente de la iglesia. Cruzó la calle y me dice, y cuando llegué a mi departamento yo estaba sana. Entonces me arrepentí de haberte criticado. Entonces vengo a decirte que sí me sané. No, porque a veces esperamos mucho rollo, no sé. Sí, Dios es tan práctico. Dios es rápido. Sí. Y finalmente es como cuando se lo pides a tu papá. Sí. O sea, papá no le dices, oye papá, mira, yo te quería decir que tú eres bueno, grande, misericordioso, y te quiero pedir que por favor, si te fuera posible, sino que vas y le dices, quiero un refresco, ¿no? Ni eso a veces entras en el refri. Entras al refri y te lo tomas, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero ¿por qué no tenemos identidad de hijos sino Sino de siervos a veces. Sí, exacto. Estamos todavía intimidados. Sí, está bien, hay temor reverente de Dios. Sí. Pero tenemos que saber que también es Padre. Sí, es Padre. Y es un Padre amoroso, ¿no? Finalmente es un Padre que nos ama y que pues nos ha dado una vida nueva. Y dice que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Porque al final del día ni siquiera entro yo. No. Es Jesús el que está ahí con él. Sí, y en Él estamos. Y está en él, o sea, no es una cuestión de que Sergio, el que se lo merece o no se lo merece. No. Sino es que estoy ahí por la sangre de Jesús, es que yo fui hecho acepto delante de Dios. Exacto. Entonces, mi petición tiene entrada al cielo, y mi petición tiene entrada al oído de Dios, y Él dice que inclina su oído para nosotros, porque Él está dispuesto para nosotros, porque tiene buena voluntad, porque es a través de su Hijo, ¿no? Y sus promesas, si estamos en Cristo, Son amén. ¿para qué nos preocupamos? Así es. ¿Para qué inventamos estrategias Sí. para convencer a Dios de que te regale algo? Dios ya está convencido de bendecirte. Claro, de hecho ya nos bendijo, dice que nos bendijo con toda bendición. Y en los lugares celestiales, con bendiciones espirituales, no natural, bendiciones que rebasan lo natural. Así es. ¿No? Y como tú dices, está escrito en el pasado. Sí. Entonces, ¿para qué nos preocupamos hoy? Si ya están, debemos de preocuparnos de entender o pedir la revelación de cómo alcanzar estas bendiciones que se van a echar a perder si no las usamos hoy. Sí. Y principalmente es esto, yo creo que es la parte de nosotros estamos en la labor del ministerio, porque Dios nos va a dar, dice que Él da semilla al que siembra. Uh-huh. Pero entonces yo no me preocupo de la semilla que tenga en mi costal, me preocupo de sembrar, porque entre más siembro, resulta que yo más semilla tengo para dar. Exacto. Entonces, cada herramienta que Dios pone en nuestras manos es parte de ese proceso y de ese plan que nos quiere llevar a un propósito. Exactamente. Entonces, ya dejemos de preocuparnos por lo que es, para que las cosas suceden, sino que nos preocupamos para estar en la voluntad de Dios siempre y que se puede hacer la voluntad de Dios a través de nosotros. Que podemos ser estos buenos embajadores. Los que Dios dice, mira cómo me representa esto. Como dice Jesús, la definición del embajador, yo creo que es Jesús que la dio. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que te ha visto a ti, tú, hijo de Dios, es quien
realmente la gente puede ver en ti el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, nos vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso, estamos hablando de sentados a la diestra de Dios. Es el mejor lugar en el universo, es la mejor posición que podemos tener, porque a la diestra de Dios y al mismo nivel, no estamos en un escalón abajo, juntamente con Cristo. Y si el Padre dijo que puso a Cristo en el lugar más alto, Sí. y que nosotros estamos juntamente con Él en este lugar, por eso tenemos que aprender a descansar en la obra consumida de Dios. Así es, sí. Y creo que, por ejemplo, hay un aspecto que a la gente no le permite admitir o recibir la revelación de que estamos sentados. Número uno, vemos que es nuestras propias obras. ¿Cómo crees que voy a estar sentado, pastor? No me lo merezco. Sí, Yo no merezco estar ahí. Y es una mentalidad basada en las obras, basada en el humanismo, y que pareciera como una posición abnegada, ¿no? sí, claro. Pero aún la abnegación en ese caso es desobediencia al Padre. Sí, ¿Sí? porque es una orden de sentarte ahí. Porque es una orden de que sabes que ni siquiera te estoy, o sea, más bien te estoy pidiendo que entiendas que tú ya estás sentado. Sí, claro. O sea, no seas necio en tu mente y asume que estás sentado. Claro. Pero también viene, por ejemplo, mucha carga de culpa en nosotros. Hay veces que, pues, ¿sabes qué? ¿Y quién es el que nos acusa? Pues el acusador de los hermanos, ¿no? Claro. Sí, entonces le hace su trabajo y le está diciendo, tú no mereces estar sentado ahí. No. Has hecho muchas cosas mal como para estar ahí. Y nos hace retraernos y decir, ¿sabes? El lugar tuyo no es para nada este lugar, tú deberías estar en otro lado. Y entonces nosotros podríamos decir, efectivamente, pero Él me hizo una nueva criatura. Ajá. Y yo ahora estoy en Cristo Jesús. Sí. Y usar la palabra como esa espada del Espíritu con la cual nosotros podemos defendernos de los ataques de Satanás, ¿no? Que vienen a quitarnos de nuestra posición en Cristo. Él quiere derivarte de ahí, Sí. quitarte esta posición, porque sabe que mientras tú estás ahí, Él no puede acercarse a ti. Sí, Estás en el lugar de máxima protección. sí, Entonces tenemos que mantenernos ahí. ¿Para qué bajamos de ahí? Para estar a tú por tú con Satanás, vamos a perder. sí, Nuestro lugar de victoria es arriba, claro. en los lugares celestiales, a la diestra de Dios. Por eso ahí sí podemos descansar. Si te bajas de la silla, ahí no descansas. Sí, no hay descanso. Ahí estás en pelea. Sí, y bueno, algo que yo quería comentar, pastor, es como nuestra vida a veces trae ciertos afanes. Por ejemplo, es inevitable que en algún momento de nuestra vida nos sintamos ofendidos. Ujú. Que alguien nos haga una ofensa y nos veamos en la situación de perdonar. Ujú. Y es bien puesto ahí el tema porque hay muchísimas predicaciones que hablan de que perdonar duele, que perdonar es difícil, que perdonar es algo para valientes.
Pero te quiero decir algo, creo que perdonar realmente para nuestra propia carne es imposible. Exacto. Y entonces volvemos otra vez a la necesidad de Cristo. Ujú. Yo sé que muchos de los que nos van a ver, pues habrán sucedido, habrán visto situaciones en las que se vieron envueltos en problemas y que hasta la fecha traen atorada aquí a la gente. Sí, Cristianos que alguien les falló y que se sienten con la falta de perdón encima y que levantan las manos, que quieren orar, pero que les viene a la mente esa persona que les hizo daño y sienten todavía ese enojo en su corazón. sí. Y hay un libro muy bueno de Watchman Nee que usamos en LCU para las clases de Efesios. Ujú. Se llama Sentados andad estar firmes, es un muy buen libro. Y habla acerca de un ingeniero que su esposa lo traiciona con su mejor amigo y lo abandona. Y eran creyentes, entonces él va a la iglesia y habla con el pastor y dice, pastor, por más que me esfuerzo, yo no puedo perdonar. Yo no puedo perdonar. ¿Qué debo de hacer? Porque por más que yo logro buscar acercarme con Dios y que hacerme sentir que yo debo perdonar, resulta que nada más no puedo perdonar. Ujú. Y le dice el pastor, pues ¿sabes qué tienes que hacer? No tienes que hacer nada. Pero ¿cómo no debo hacer nada si yo quiero perdonar? No, tienes que asumir que Jesús ya lo hizo y que Jesús ya los perdonó. Uf. Wow. Tienes que descansar en que no se trata de tu perdón, sino se trata de su perdón. Él estaba así como un shock, diciendo, ¿cómo es posible que me digas eso? O sea, ¿cómo es posible que yo no tenga nada que hacer? Pero cuando entendió dijo, wow, pues es verdad. Exacto. Tanto que me había esforzado yo por intentar perdonar cuando no se trata de que yo perdone, Ujú. sino de asumir y entender que Él perdona. Soltar el asunto. Es soltar el asunto. Exactamente. Ah, es cuando tú te haces libre. Te haces libre. Pero dice, o sea, ¿cuándo te haces libre? Cuando conoces la verdad. Sí. La verdad es que no se trata de mi perdón. Porque cuando, ay, qué bueno que lograste perdonar, pues para ti sea la gloria. Pero cuando dices, ¿sabes qué? La verdad es que no se trata de mí. Yo no podía perdonar. Él perdonó por mí. Sí, claro. Entonces, Claro. esa revelación del perdón para mí, y yo creo que para muchos que lo puedan leer y entender, es súper liberadora. Sí. Porque yo sé que muchos dicen, ¿sabes qué? Yo hasta te perdoné, como una obra suya. Yo Ujú. hasta hice esto por perdonarte, pero sigue siendo una obra nuestra. Claro. Y cuando dices, ¿sabes qué? Él te perdonó y no me debes nada. Fue un perdón gratuito. Todo fue 100%. por Él y para Él. Sí. Y entonces Él se lleva toda la gloria. Sí. Es decir, el entendimiento de estar sentados en Cristo nos lleva a una vida práctica. Ujú. Nos lleva a una vida también en la cual los negocios fluyen. Sí. Donde las cosas se dan, las conexiones las entregas. Tú simplemente oras y dices, bueno, tú me dijiste que Jehová es mi proveedor y que nada me faltará, que Él me Exacto. sustentará, que me llevas a lugares delicados pastos y yo voy a estar aquí atento a escuchar tu voz Sí. y tú me vas a llevar al lugar correcto, en el momento correcto, cuando tú decidas. Sí. Y a lo mejor parece así como que, ay, oye, te estás arriesgando mucho. La verdad no sé cómo lo puedas ver, pero lo que realmente sucede es que yo estoy descansando en Él. Esa narración del perdón es una narración que nos evita el tema de lucha por perdonar. Sí, claro. Nos evita el tema a veces, por ejemplo, muy fuerte que hay a veces en las iglesias cerca de sanidad interior. Que no Ujú. significa que no debamos de vivir en sanidad interior, pero entender que no es nuestra obra. Claro. Que Él vino a hacer una obra completa. Que no se trata de esfuérzate por perdonar, sino se trata, descansa en que Él ya perdonó. No, tu carne no quiere Tu nunca. carne nunca va a querer perdonar. No, 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 busca venganza. Va a buscar la venganza, sí. Sí. Y te vas a levantar de tu posición y vas a querer ejecutar la venganza. Sí. Pero cuando tú te sientes, dice que tú te sientes, descanses y Él va a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Sí, claro. Sí. Y es más, te dice que incluso todo ayuda bien a los que aman a Dios. Ujú. O sea que aún eso malo que pasó, Podemos sacar puedes una sacarle enseñanza, bueno, ¿no? sí. Sí. Dice la Escritura, dice que Él recoge donde no esparció, Sí. cosecha donde no sembró. Y realmente ese es nuestro Dios. Es un Dios que, aún en el momento más oscuro que tú estés viviendo en tu vida, en la situación por difícil que parezca, cuando tú te enfocas en su obra consumada, en su amor, en su gracia, vas a alcanzar todas las metas.
Es interesante cómo en el tiempo de que las serpientes mordían al pueblo de Israel en el desierto, Ujú. resulta que iban a ser sanados de la única manera en que volteaban y veían toda la obra consumada de esa serpiente de bronce que estaba ahí puesta. Sí, exacto. Sí, no en sus obras, no No en sus tratando de obras. sanarse, no, o de escapar de las serpientes, no podían, ¿verdad? Eso es lo que es tremendo. Y es ahí donde tenemos que modificar nuestra mente, nuestra manera de pensar, de sentir y confiar en Dios cada vez más. Sí, Ya, claro. yo creo que todo regresamos al mismo asunto, ¿no? ¿Creemos realmente lo que Dios nos dice o todavía dudamos? Sí. Y mientras dudamos, andamos en las obras. Andamos en las obras, en la carne, en el cansancio, en la religión. Exactamente. Muy bien, yo creo que ya se acaba el tiempo para este programa. Pues gracias a Dios estamos avanzando en esta revelación de ser sentados ahí a la diestra de Dios. Y bueno, pues nos despedimos de todos ustedes. Recuerdan, lo pueden compartir, manden like, mándanos mensajes si necesitan oración. También estamos aquí. Déjanos algo, un mensaje, dinos de dónde nos ves. Queremos conocerte más también. Y recuerda, siempre en victoria.